Hay momentos en la historia, ¿verdad?, que son como un terremoto que lo cambian absolutamente todo. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos momentos, la increíble caída del régimen de los zares en Rusia, un suceso que, vamos, redibujó por completo el mapa del siglo XX. Y aquí viene la gran pregunta, la que nos va a guiar en todo esto. ¿Cómo es posible que un imperio de 300 años que parecía, bueno, eterno, se venga abajo en cuestión de meses? Parece increíble. Pues vamos a ir viendo pieza por pieza qué fichas de dominó cayeron para que todo se derrumbara. Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco. Vámonos a la Rusia de principios del siglo XX. A ver, hay que imaginarse un imperio gigantesco, enorme, sobre todo agrario, y gobernado con puño de hierro por el zar Nicolás II. Ojo, que en la práctica era una monarquía absoluta. Existía un parlamento, la Duma, sí, pero su poder era casi testimonial, vamos, que no pitaba nada. Claro, por debajo de esa fachada de poder absoluto, la cosa estaba que ardía. La oposición política crecía, aunque en la clandestinidad, claro. Esta tabla nos ayuda a poner un poco de orden. Teníamos a los demócratas constitucionales, que buscaban algo más parecido a Europa. Luego los socialistas revolucionarios con Kerensky a la cabeza, muy centrados en el campo, en los campesinos. Pero la división más importante, la que de verdad hay que entender, estaba en los socialdemócratas. Por un lado, los mencheviques, más moderados, de ir poco a poco. Y por otro, los bolcheviques, radicales, liderados por un tal Lenin que no se andaba con chiquitas. Ellos no querían reformas, querían una revolución total y ya. Su objetivo, la famosa dictadura del proletariado. Y el primer aviso serio, el primer gran temblor, no fue en 1917, ¿eh? Llegó mucho antes. Estamos hablando de la Revolución de 1905. Se podría decir que fue el ensayo general de lo que vendría después. Fue sin duda la primera ficha del dominó en caer. Todo saltó por los aires después de una derrota militar humillante contra Japón. La gente ya estaba al límite. Y entonces llegó el 9 de enero de 1905, el conocido como Domingo Sangriento, una manifestación pacífica en San Petersburgo, y la guardia del zar le recibió a tiros. Una masacre. Esa fue la chispa que incendió la pradera. La respuesta de la gente fue organizarse, y así nacen los famosos soviets, que eran como asambleas populares de obreros y soldados. Y ojo, porque estos soviets se convirtieron en una especie de poder paralelo. La presión fue tan bestia que al zar no le quedó otra que ceder y prometer reformas en el llamado Manifiesto de Octubre. Pero, ¿cuál fue el problema? El punto clave de todo esto es que Nicolás II no cumplió sus promesas. Ni una. Él se creía que tenía un derecho divino para gobernar y vio todo aquello como, bueno, les doy esto para que se callen un rato y luego ya veremos. Así que el descontento no se fue. Para nada. Simplemente se quedó ahí, bajo la superficie, esperando la siguiente gran crisis para estallar de nuevo, y esta vez con muchísima más fuerza. Y efectivamente, ese momento llegó. La Primera Guerra Mundial. La participación de Rusia en esa guerra fue un desastre absoluto. Derrotas una tras otra, millones de muertos, y en las ciudades la gente pasaba hambre, no había de nada. Ese fue el golpe de gracia. El imperio estaba literalmente a punto de saltar por los aires. Y con ese panorama llegamos a febrero de 1917. Empieza como una huelga en Petrogrado, pero se extiende como la pólvora hasta convertirse en una revuelta general. Pero esta vez pasó algo que lo cambió todo. Algo clave. El ejército, que otras veces había reprimido, esta vez se unió a los manifestantes. Y claro, sin el apoyo del ejército, el zar estaba sentenciado. No le quedó otra que abdicar. Así, de un día para otro, un régimen de 300 años se vino abajo. Pero, ¿qué pasó después de que el zar se fuera? ¿Llegó la paz? Pues no, todo lo contrario. Lo que llegó fue el caos. Rusia se encontró en una situación rarísima, un periodo que se conoce como el poder dual. Básicamente había dos gobiernos a la vez, compitiendo por ver quién mandaba. Aquí se ve muy bien esa división. Por un lado, teníamos el gobierno provisional, liderado por Kerensky. Este era, digamos, el gobierno oficial, el que tenía la autoridad sobre el papel. Pero en la calle, el poder real era otra cosa. Y ahí entraba el Soviet de Petrogrado, controlado por los radicales, que tenían el apoyo de los obreros y sobre todo de los soldados. El choque principal, el gran problema, era la guerra. El gobierno provisional quería seguir luchando. Los soviets, en cambio, querían la paz ya, a cualquier precio. Y es justo en medio de este lío, en este vacío de poder, cuando aparece en escena una figura que lo va a cambiar todo. Vladimir Lenin, que vuelve del exilio. Y no vuelve de paseo, no. Trae bajo el brazo un plan radical para hacerse con el poder. Su plan es lo que se conoce como las tesis de Abril, y era brillante en su simpleza. Paz, tierra y pan. O sea, 1, salir de la guerra inmediatamente. 2, repartir la tierra entre los campesinos. 3, acabar con el hambre.
Y 4, lo más importante, todo el poder para los soviets. Era un mensaje súper directo, súper potente, que conectaba de lleno con lo que la gente, que estaba desesperada, quería oír. La situación, claro, era insostenible. El gobierno provisional se debilitaba por momentos, perdía apoyos cada día que pasaba. Mientras tanto, el mensaje de Lenin calaba cada vez más hondo. La pregunta estaba en el aire, todo el mundo la pensaba. ¿Quién iba a dar el golpe sobre la mesa y tomar el control de una vez? Bueno, pues la respuesta llegó en octubre. En la noche del 24, para ser exactos, Lenin y los bolcheviques decidieron que ya estaba bien de esperar. Dieron un golpe de Estado. Fue rápido, muy bien organizado. La Guardia Roja, su milicia, tomó los edificios clave de Petrogrado casi sin resistencia, y al día siguiente, ¡zas!, el poder era suyo. Crearon un nuevo gobierno, el Consejo de Comisarios del Pueblo, con Lenin, por supuesto, al frente, y no perdieron ni un segundo en cumplir lo que habían prometido. Lo primero, negociaron la salida de la guerra. Firmaron una paz que fue humillante para Rusia, sí, pero la necesitaban para afianzar su poder. Y luego decretaron el reparto de la tierra para los campesinos y el control de las fábricas para los comités de obreros. Fueron unas medidas fulminantes que les dieron una base de apoyo enorme desde el minuto 1. Pero, ¿se acabó ahí la historia? Ni mucho menos. La toma del poder de los bolcheviques fue solo el principio. Lo que vino después fue una guerra civil terrible, brutal, que iba a decidir de verdad cuál sería el futuro de Rusia. La guerra, básicamente, enfrentó a dos grandes bandos. Por un lado, el llamado Ejército Blanco, que era una mezcla un poco caótica de todos los que estaban en contra de los bolcheviques. Y en el otro lado, el Ejército Rojo, las fuerzas bolcheviques, que estaban mucho mejor organizadas. Fue una guerra salvaje, y en medio de ese conflicto se tomó una decisión drástica. El zar Nicolás II y toda su familia fueron ejecutados. Querían borrar cualquier símbolo del pasado. Al final, la victoria fue para el Ejército Rojo. Llegamos a 1921. La guerra por fin termina. Los bolcheviques han ganado. Pero, ¿a qué precio? El país estaba destrozado, en ruinas, y lo peor fue una hambruna terrible que mató a millones de personas. La victoria tuvo un coste humano altísimo. Y sobre esas cenizas, sobre ese país devastado, los bolcheviques construyeron su nuevo Estado. Consolidaron un poder absoluto. Se convirtieron en el único partido legal, el Partido Comunista, y prohibieron todos los demás. Aquella promesa inicial de una democracia para los obreros se esfumó. Lo que nació fue una dictadura de partido único, donde cualquier tipo de oposición era reprimida de forma brutal. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante incómoda. La revolución empezó pidiendo pan, paz, tierra, reformas, libertades, pero acabó creando un régimen totalitario. Entonces, ¿acaso Rusia simplemente cambió un poder absoluto por otro? ¿Se cambió al zar por el Partido Comunista? Es una pregunta que desde luego da mucho que pensar.